queridos de la Gui. Empiezo a saludarlos con esa flor de lis de mi patio. Y acá estoy para recordar algunas anécdotas del viejo campo Scout. Del viejo digo porque yo estuve cuando lo compramos al campo Scout y nos mudamos. Habíamos estado en un campo anterior cerca del Club La Salle, después habíamos estado en un año en Villa Huarcalde, hasta que finalmente se compró. Y me acuerdo cuando compramos ese campo y que nos tuvimos que hacer los nuevos rincones y distribuir los lugares por donde iban a estar donde iba a estar el mangrullo, el círculo. Yo estuve haciendo ese mangrullo que después tuvimos que hacerlo de nuevo y nos colgamos de los postes del mangrullo para terminar de armarlo hasta el techo. Bueno, y también lo otro eran las plantas que habíamos conseguido para dividir los espacios y el pasillito para el fondo, y que de cada lado estaban sus rincones, que eran las tuyas, las plantas estas que se llamaban tuyas. Y entonces todo el chiste era, bueno, ¿y qué plantas van acá? Y las tuyas, pero poné las tuyas. Y entonces nos divertimos muchísimo ese tiempo. Bueno, y un recuerdo de campamento, allá por el año 86, 87 tal vez, campamento de Alta Vista. Y en la casa de mis padres, mi hermano había plantado muchos maíces y zapallitos para sus prácticas de la facultad de agronomía. Y salieron tanta cantidad, y era una época de crisis, de mucha crisis. Nosotros éramos muy austeros cuando íbamos a los campamentos, ¿no? Rara vez se comía milanesa o rara vez se comía carne, o sea que este, y ese campamento tuvimos una superabundancia de zapallitos. La cuestión es que se aprovecharon justamente porque era una necesidad, pero al último ya todos que odiábamos el zapallito. Era muy sano, seguro, pero estábamos agotados de tanto comer zapallitos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, primero que nada agradezco la invitación y paso a presentarme. Mi nombre es Mariano Farasi, tengo 60 años, soy arquitecto y profesor universitario, eh, actividad que desarrollo con un enorme orgullo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, a la vez también, obviamente, soy, digamos, padre con mi mujer, padre y madre de mis 3 hijos, Tomás, Agustín y Victoria, a quienes amamos con mucha. Les cuento que ingresé a los Scouts en 1973, pocos meses antes de cumplir 13 años, invitado por quien va a ser luego mi mejor amigo, Gerardo Serra. Descubrir el grupo de Scout fue para mí, le diría prácticamente una, si se quiere, salvación. No por nada, digamos, pero fue todo en mi vida de adolescente y de joven. Crecimos como Boy Senior desde ese momento, luego como Riders, en donde cada vez más íbamos afianzándonos como grupo, conformándonos con una fuertísima identidad que se ponía de manifiesto campamento tras campamento, fogón tras fogón, fiesta tras fiesta. Bueno, un grupo humano bellísimo que aún hoy se sostiene, en el que compartíamos chicas y chicos, bueno, nuestro propio crecimiento, nuestra propia maduración, nuestras formas de pensar, siempre, bueno, en la relación con la naturaleza, en el respeto por la naturaleza y en el respeto por el otro, donde el Quito, bueno, jugó obviamente su rol fundamental de orientarnos, guiarnos, y bueno, tengo como el mejor de los recuerdos de eso, no nostalgioso, sino digo, con mucho corazón. Eso fue, digamos, durante la década del 70, hasta que en 1977, ya con 17 años, fui convocado, invitado por el grupo de dirigentes y el propio cura a ser dirigente de Boys Seniors en ese momento, cosa que por supuesto acepté con mucho gusto, aunque me pesaba y me disgustaba, entre comillas, el no poder hacer la experiencia de clan, que era como
bueno, como el norte que teníamos todos, digamos, como el final del camino, como el final para un nuevo inicio de algo, digamos, ¿no? No obstante, desempeñé esa función de dirigente de Boys Senior con mucho esfuerzo, con mucho compromiso y con mucho gusto, hasta 1981, ya que en 1980 nos casamos con mi mujer, con María Inés, en una ceremonia realmente interesantísima y muy singular que llevó adelante el propio cura, con un formato de casamiento de scout. Una cosa realmente bellísima. Me gustaría además contarles una anécdota que se dio en 1975, en el campamento de verano de 1975, que fue en San Miguel de los Ríos. Un campamento bellísimo. En ese momento Carlos Serra era, creo, todavía el jefe de grupo, y ella era arquitecto y la admirábamos, y tenía, bueno, cada campamento en el que él se desempeñaba como el encargado del campamento se destacaba precisamente por el tipo de construcciones, unas construcciones realmente impresionantes, puentes, puentecitos, mangrullos, mástiles, bueno, todo lo que se hace en campamento, pero de una manera, no quiero decir monumental, pero de una manera con un, digamos, con un enorme desarrollo, con una gran estética, con un gusto por hacer las cosas realmente formidable. En ese campamento, la caminata la hicimos al Champaquí, desde San Miguel de los Ríos, por la Ballena, por la cuesta de la Ballena. Llegamos luego de un día entero de caminata, a la noche, al pie del Champaquí, a la escuelita que estaba en el pie del Champaquí. Una caminata ardua, durísima, sobre todo a la ida, que era todo subida. Y esa noche acampamos en un prado, sin una noche bellísima de estrellas, muy azul, y acampamos solo con los sobretechos, no armamos carpa, porque al día siguiente emprendíamos el regreso, ¿no? Y además creo que no llevamos ni carpa por el peso para la caminata. La cuestión es que, bueno, después del fogón, de la cena, etcétera, etcétera, nos vamos a dormir, digamos, con las bolsas de dormir sobre el pasto, cubiertos por los aleros, por los sobretechos, y se largó una tormenta de lluvia impresionante que, bueno, obviamente nos mojamos enteros, uno sacaba la mano de la bolsa de dormir y el agua llegaba a las muñecas, o sea, hecho sopa. Por ese motivo, a la mañana siguiente, el que estaba encargado de la escuela, bueno, nos alberga en la escuela para poder secarnos, y recuerdo que estábamos sentados en una galería de la escuela que daba más o menos a unos 5 metros de distancia a una especie de pared natural, de una roca, digamos, ¿no? Una gran roca que hacía como una pared natural. Y nosotros estábamos sentados en el piso, apoyados en la pared de las aulas, en esa galería, mirando esta especie de pared, digo pared simbólica, era una gran roca que planteaba un límite. En eso se larga a llover nuevamente, en el contexto de una gran tormenta eléctrica, a punto que cayó un rayo que dio precisamente en esa pared. Los que estábamos ahí sentados lo vimos, y testigo de esto fue un pobre perro que adentro del aula dormía en el piso, con la cabeza entre la pared y la pata de una cama de hierro, y quedó totalmente electrificado, pobrecito. Pero el susto que nos pegamos por el estruendo del rayo, y bueno, no solo el estruendo, la vista del rayo fue realmente impresionante. Esa sería mi anécdota, es algo que no voy a olvidar en mi vida, como tantas otras cosas que vivimos. Y además, un dato, esta generación de scouts en la que entramos en ese momento, tuvimos una formación, un compañerismo, pero sobre todo una formación y un compromiso, diría, ciudadano, que hizo que muchos, le diría casi la mayoría de ese grupo que terminó en clan, luego jugamos algún papel, ya sea en la democracia,
en el advenimiento de la democracia. Yo dejo los Scouts en el 81 precisamente motivado, digamos, en la universidad por la lucha para conquistar, para recuperar la democracia, y muchos jugamos ese papel y muchos aún no, y están desempeñando papeles en ese sentido, de compromiso ciudadano, de compromiso con la ciudad y con el campo, con la naturaleza. Hola, soy Silvia Loiacono, soy la mamá de Lichi y de Nazareno. Yo entré al grupo Scout en el año 80, cuando tenía 9 años. En ese momento el grupo habían comprado el campo actual. Alcancé a ir un par de sábados al campo que estaba en Villa Guarcalde, lo estaban desarmando, era otoño. Alcancé a ir un par de veces a ese campo y después nos mudamos al campo en el que están ahora. No tengo una anécdota puntual para contar, porque en realidad cada momento que estaba en el campo y cada campamento y cada actividad que hacíamos era una cosa nueva y una anécdota para contar. Cada vez que volvíamos de algún campamento eran cenas y almuerzos interminables contando todo lo que habíamos vivido. Sí me acuerdo que en esa época el Quito nos acompañaba a los campamentos grandes y a alguno de ellos iba la hermana Jean también. Y me acuerdo caminar hacia la zona de baño, hacia el río, ellos dos con sus mallas y sus toallones, caminando con nosotros. Y recuerdo una vez, que debe haber sido mi primer campamento, que el Quito se subió a la piedra más alta, yo creo que fue en Altavista, y se tiró una mortal, así. Y para mí eso era muy raro, porque él era el cura, era el más viejo del campamento, ya era pelado, y bueno, eso era una cosa muy rara para una niña en ese momento 11, porque era un campamento grande. De 9 años no íbamos a los campamentos grandes. Tengo acá unas fotos para mostrarles de la primera promesa como alita. Son unas fotos en ese momento, a ver si lo pueden ver. Ahí está el Quito. Ese es el campo en el que están ahora actualmente. Como verán, han puesto una lona atrás para que el pobre Quito no se incinere, porque no estaban los árboles que actualmente están. Después tengo una foto, como verán, los uniformes que usábamos en esa época las chicas eran muy diferentes a los que usan ustedes ahora. Esa es mi dirigente. Ahí ella tiene un pañuelo bordo, además de tener una pollera azul, una camisa blanca, una boina, y yo también tengo una pollera azul, una camisa blanca y un pañuelo amarillo. Acá van a poder ver en esta otra foto el pañuelo amarillo, que no se ataba como se ata ahora, se ataba como si fuera una corbatita y el nudito se hacía acá. Y en esa corbatita, que quedaba como cuadradita, se ponía un prendedorcito doradito que era con 2 alitas. En esa época el uniforme se usaba una vez al año, a lo sumo 2, que era en la época de la promesa, porque como verán era una pollerita, una camisa blanca, y claro, todas las actividades que se hacen en el campo de Scout no se pueden usar con ese uniforme, no se pueden hacer con ese uniforme. Entonces el resto del año íbamos de jean, con una remerita. No es el simbolismo que tiene ahora el uniforme y esa ropa de batalla y de todos los días que tiene ahora, que a mí me parece fantástica. Y los varones sí usaban el mismo pañuelo, salvo los lobatos. Sí, los lobatos sí, pero tenían un uniforme distinto los lobatos. Tenían una camisola verde y unas bermuditas azul Francia. Y las chicas teníamos, las alitas tenían el pañuelo amarillito, después las caravanas tenían el pañuelo celeste, luego venía el pañuelo verde agua y después tenían un pañuelo bordeaux. Creo que eran las dirigentes las que tenían el pañuelo bordeaux. La verdad que una de las cosas muy interesantes que tenía esa época era que el campamento grande, por ejemplo, se prolongaba más allá de esos 15 días, 10 más la caminata, en encuentros que hacíamos después
de que volvíamos para ver fotos, porque en esa época obviamente no teníamos los celulares y además muy pocos teníamos fotos, cámaras de fotos, y si había una cámara de fotos que obviamente no nos prestaban a los más chicos para que lleváramos al campamento. Y teníamos unos compañeros, unos dirigentes que eran en esa época, era Mariano Medina, Juan Manuel Cosa, el Pacha Páez Molina, bueno, un grupo de compañeros muy interesados en hacer registro de lo que sucedía. Y algunos tenían cámaras para grabar videos, para filmar videos. Entonces esos compañeros se juntaban y armaban un audiovisual. Y ese audiovisual era con diapositivas. Entonces un día determinado, 5 o 10 días después del campamento, nos juntábamos todos en el salón de la cripta y estos compañeros nos mostraban, era como ir al cine, y la película era el campamento, porque había fotos de todos y había un guión que Mariano había hecho y que relataba, y bueno, era muy emocionante porque era esperar que apareciera la foto con nuestras caras, con nuestro grupo, con las actividades que habíamos hecho. En el medio del audiovisual cantábamos las canciones que habíamos cantado en el campamento. La verdad que era una experiencia increíble, una fiesta verdaderamente. Después una experiencia increíble fue cuando empezamos a hacer el Escaumente. Yo estuve en la primera revista y bueno, obviamente no había computadoras y entonces tipeábamos las notas. Nos juntábamos en una casita que tenía al lado de la casa de la familia de Juan Manuel Cosa. En ese momento los chicos habían empezado a estudiar periodismo, así que estaban como muy empapados en esto del periodismo. Entonces hacíamos las notas y a mí me tocó ir a hacerle una entrevista al guardaparque del dique La Quebrada. Fuimos con el Robin y con el Guille Re a hacerle la entrevista sobre el dique La Quebrada, sobre la reserva. Y bueno, yo hasta ese momento no tomaba mate. Y el guardaparque, obviamente Robin y Guille sí, eran más grandes, tomaban mate. Armaron el mate y cada vez que me tocaba a mí, yo tomaba el mate muy respetuosamente y decía, bueno, en la próxima vuelta le digo que no quiero más. Y no me animaba a decirle, no quiero más mate amargo. Y me tomé todos los mates amargos y ahí aprendí a tomar mate, además de escuchar. En realidad no quería interrumpir porque estaba tan interesante la entrevista que le hicimos al guardaparque, así que bueno, ahí aprendí muchas cosas sobre la reserva, muchas cosas sobre cómo era entrevistar a un guardaparque, y también aprendí a tomar mate. Algunos dibujos de esa primera revista son míos. Y bueno, también era prolongar los sábados, porque nos juntábamos durante la semana a pasar tardes interminables dibujando para esas notas, escribiendo las notas, haciendo los reportajes, que para nosotros era una misión importantísima. Y bueno, después de mucho tiempo llegué a dirigir caravanas y solares, y después cada uno siguió con su vida, y después de que fui mamá y los niños tuvieron edad de ir al campo de scout, nos volvimos a encontrar, muy contentos de volver a revivir esas experiencias. Bueno, les mando un saludo muy grande, espero que este videito les sirva para reconstruir la memoria de nuestro grupo.